mañana con 39 minutos. Ya estamos de regreso con información de lo que ocurre en el marco de la emergencia sanitaria que se vive en el país. La cifra de personas contagiadas subió a 789 y a 14 el número de fallecidos a causa del coronavirus. De aquí la importancia de seguir al pie de la letra las medidas impuestas por las autoridades que han manifestado que estos días habrá un repunte de casos y que recién al finalizar esta semana se verá el resultado de las acciones tomadas por el gobierno. También el llamado a no compartir información falsa. En las últimas horas se han incrementado este tipo de noticias, así que por favor no crear alarma y solo regirse a la información oficial. También queremos aprovechar para recordarles que hoy no pueden circular los vehículos con placas terminadas en número par y en 0. La multa por infringir esta restricción va desde los 60 a los $200, pero no lo haga por la sanción, sino por la salud suya y por la salud de su familia. Lo tienen en pantalla, por favor. La restricción vehicular es para las placas 2, 4, 6, 8 y 0. Únicamente puede salir en su vehículo siempre y cuando no tenga esta restricción, y para la adquisición de alimentos, productos de primera necesidad y medicinas. Por favor, la recomendación para hacer las compras también es que lo haga solo un miembro de la familia, preferiblemente el más joven de casa. Tome en cuenta estas recomendaciones. También, por favor, no se olvide usar la mascarilla. También, si es que puede utilizar guantes, son las recomendaciones que han hecho las autoridades. En este momento también nos vamos a enlazar con nuestra compañera Fernanda Ceballos para que nos comente en qué punto de la ciudad se encuentra y también el informe que nos tendrá más adelante. Fer, te escuchamos. Buenos días. Marisabel, amigos televidentes, muy buenos días. Nosotros nos encontramos aquí en la avenida 12 de octubre, exactamente en los exteriores de la Casa de la Cultura, donde en el Pabellón de las Artes se habilitó desde la semana pasada un albergue para las personas en situación de calle. Esto tiene una disponibilidad de 60 personas, y nosotros más adelante le estaremos contando todos los detalles y cómo usted puede colaborar con donaciones. Muy buenos días. Muchas gracias, Fer. Entonces estaremos pendientes más adelante a tu informe. Vamos a comenzar con las noticias y como ya les comentaba, este domingo se incrementó en un 50% el número de contagios al llegar a 789 y subió a 14 el número de personas fallecidas a causa del coronavirus. La provincia del Guayas sigue siendo la de mayor contagio con 607 casos confirmados. Esto representa el 77% del total de contagios en el país. Las cifras de propagación del coronavirus siguen en ascenso en el país. Los casos confirmados según el corte de la mañana de este domingo se incrementaron en un 50% y las víctimas mortales se duplicaron al pasar de 7 que teníamos el sábado a 14 que se registran este domingo. 1.347 personas en el cerco epidemiológico, 789 casos confirmados, 699 casos con sospecha, 14 personas fallecidas. De ellos, 701 contagiados están estables y en aislamiento domiciliario. 54 están hospitalizados pero estables. 17 están con pronóstico reservado, es decir, están en condiciones críticas. Y se espera que el número de casos positivos siga creciendo aún más según las estimaciones del gobierno, pues las medidas de restricción de la movilidad empezarán a surtir efecto probablemente hacia finales de la próxima semana. Porque las medidas que hemos tomado recién darán efecto, posiblemente si hemos hecho las cosas bien, finalizando esta semana que inicia hoy. Al analizar la estadística de contagios por provincia de este domingo, se desprenden varios datos. Por ejemplo, el virus se mantiene en 16 de las 24 provincias del país. La provincia del Guayas sigue siendo el mayor foco, con 607 casos confirmados, que representan el 77% de los contagiados del país. La provincia de Pichincha observa una desaceleración en los contagios, al pasar de 50 casos del sábado a 60 casos de este domingo. Esto significa un crecimiento del 20%, cuando el porcentaje de los días anteriores fue del 50 y hasta del 100% de crecimiento. La tercera provincia con más casos es Manabí con 25 y Los Ríos con igual número.
Le sigue Azuay, que ya cuenta con 19 personas contagiadas. El resto de provincias tiene menos de 10 casos cada una. Estoy casi seguro, sobre todo los guayaquileños, todos tenemos hoy un pariente contagiado, un amigo que está pasando complicaciones de salud. Eso es lo único que nos obliga, es a ser más contundentes en la forma en cómo cumplimos las disposiciones de este COE nacional ecuatoriano. Y las autoridades insisten en el llamado a la responsabilidad de las personas para detener la propagación del coronavirus. No se descartan nuevas medidas de acuerdo con el monitoreo de los casos en cada provincia. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Comité de Operaciones de Emergencia aceptó la propuesta del ministro de Defensa Osvaldo Jarrín de convertir a la provincia del Guayas en una zona de seguridad nacional. Y llegó la medida extrema. Desde este domingo, Guayas será controlada por las Fuerzas Armadas. La decisión la tomó el Comité de Operaciones de Emergencia, quien designó como cabeza ejecutiva al gobernador del Guayas y como rector de las políticas sanitarias al viceministro de Salud. El día de hoy, el COE también autorizó a las Fuerzas Armadas a el manejo de la provincia del Guayas como una zona de seguridad nacional. Esto significa que ya no solo los policías estarán detrás de quienes no acaten el toque de queda, sino también los militares que advirtieron aplicarán todo su poder disuasivo. Estamos llegando a un nivel que es más difícil el control, que es más difícil establecer medidas de cumplimiento. Y esto se basa en la inconsciencia de la población. No solamente quienes respetan las leyes, no se respetan a sí mismos. Según las declaraciones de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el hecho se debe al alto número de contagios por COVID-19, que en los últimos días ha alcanzado la cifra de 607 casos. La naturaleza de esta pandemia hace que una gran parte de la responsabilidad esté en manos de la ciudadanía. No es posible contener todas las conductas de las personas simplemente a la fuerza. Según la ministra, el gobierno ha tomado medidas cada vez más restrictivas en Guayas, como el toque de queda que inicia a las 4 de la tarde y termina a las 5 de la mañana del día siguiente. Hemos tenido muchas preocupaciones, llamadas de los ciudadanos, de alcaldes, de autoridades que dicen, bueno, toque de queda más horas, restricción total. Ya tenemos restricción total. Y fueron comportamientos como estos en la provincia del Guayas. Por ejemplo, en Guayaquil, muchos ciudadanos no le corrían a la pandemia, le corrían a la Policía Nacional que debía perseguirlos hasta que entren a sus casas. Lo mismo en la cooperativa Valladolid de la Isla Trinitaria, donde con piedras y palos los moradores evitaban ser aprehendidos por incumplir con el toque de queda. Mientras que en Yaguachi, 7 policías debían atrapar a un ciudadano que libaba en las calles. Aglomeraciones en mercados y tiendas de abastos, fiestas y reuniones familiares, salidas y llegadas a la playa, fueron el detonante para aplicar esta medida extrema. La ministra de Gobierno aseveró que el funcionamiento de la misma lo darán a conocer las autoridades mencionadas en las próximas horas. Catalina García, 24 horas. Familias enteras caminando por las calles, autos circulando sin salvoconducto y adultos mayores resistiéndose a ir a sus casas, fue lo que un equipo de 24 horas evidenció en un recorrido por Guayaquil después de las 4 de la tarde, cuando empieza a regir el toque de queda ampliado dispuesto por las autoridades. El sonido de las sirenas una vez más marcaba el inicio del toque de queda. 4 de la tarde en punto y los contingentes policiales empezaban su patrullaje. Este recorrió la avenida 9 de octubre en el centro de la ciudad y a la altura de la calle Rumichaca se encontró con estos dos sujetos de la tercera edad que, conscientes de formar parte de la población más vulnerable, se negaban en su casa a estar. Ya me voy, y porque no camino rápido, tengo 80 años, no camino rápido, me empuja. Por la avenida Quito iba también doña Hilda. Ella decía que ha ido a la iglesia catedral a rezar, precisamente por lo que pasa en el país en la actualidad y que no se percató de qué hora era ya. Yo vivo en Durán y vine para acá y... Lo cierto es que deambulaba. Ya en el norte, como pudimos evidenciar en el control de la Avenida de las Américas, automotores circulaban sin el debido salvoconducto y ante la pregunta de qué hace usted en la calle, no dudaban en justificarse. O sea, yo lo que hago es ir a mi casa y regreso, no, sigo ese protocolo. No, lo recibí a las 4, entonces por eso que me estoy yendo lo más pronto. En el noroeste el comportamiento era aún más lamentable. Por la avenida Casuarina encontramos paseando a varias familias. Esto pese a la presencia de uniformados de la Autoridad de Tránsito Municipal y de la policía. Reclamaban, no querían hacer caso, no querían acatar las disposiciones. De acuerdo con cifras de Fiscalía, en Guayas van 252 personas procesadas por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente en el marco de la emergencia nacional y el toque de queda decretado por la autoridad. Creo que deberían tomar otras medidas, ver otras alternativas. En el sur,
sur, parte de la urbe donde más ha faltado voluntad para acatar las medidas. Ya se aplica, pues el ambiente en los barrios es como si fuera cualquier día. Pasamos solo en la casa, pues fuimos a comprar nada más. Acabo de salir de donde mi tía y ya me voy a mi casa ya. Cabe recordar que hasta ahora el toque de queda ampliado para Guayas, Galápagos y Santa Elena a partir de las 4 de la tarde sigue vigente, por lo cual la consigna sigue siendo que usted se quede en su casa por su salud y por la de los demás. Luisa María Heredia, 24 horas. 7 de la mañana con 49 minutos. Ahora les contamos que en la provincia de Esmeraldas, donde hay 2 casos de coronavirus confirmados, 30 personas fueron detenidas por incumplir el toque de queda. El 80% de la población se ha quedado en sus casas para evitar ser contagiada del COVID-19. Y para conocer más sobre esta situación en esa provincia, hacemos contacto con Helen Quiñones, quien se ha desplazado hasta el lugar para darnos más detalles. Hola Helen, adelante. ¿Qué tal, Isa? Amigos, buenos días. Gracias por estar junto a nosotros. Quiero contarles, como le decía Isabel en la mañana, pues nos dividieron en 2 turnos y yo me vine hasta la ciudad de provincia de Esmeraldas, donde está mi familia, pero también sin dejar de un lado de informarles acerca de lo que ocurre en la Tierra Verde. Aquí solamente se han registrado 2 casos confirmados de coronavirus. Por ratos la ciudadanía trata de relajarse respecto a esta situación y sale nuevamente a las calles. En los 2 primeros días de toque de queda, que inició a partir de las 7 de la noche, se han realizado controles, sobre todo en los barrios que están ubicados en la ribera del río, donde aún se pudo ver ciudadanía que recorría las calles, que estaba en el portal de sus casas. Nos han anunciado que hay más de 21 personas detenidas precisamente por incumplir el toque de queda. Las autoridades han intentado realizar también otras actividades para evitar que la población salga de casa. Todos estos detalles se los he preparado en el siguiente reportaje. Es una tarde de domingo y las olas del mar arrullan la infinita soledad del balneario de Las Palmas en el cantón Esmeraldas. Los usuarios de ese espacio natural se quedaron en casa cumpliendo las disposiciones del gobierno para evitar la propagación del coronavirus. En la provincia solo hay 2 casos confirmados de COVID-19 y dicen las autoridades que son importados. Que cuando decimos quédese en casa es porque queremos depender la vida no solamente de él, sino de todos los ciudadanos en la provincia Cantón Esmeraldas. Quienes no se quedaron en casa fueron los usuarios del mercado municipal que, pese a las medidas adoptadas por el Cabildo para evitar aglomeración de personas, llegaron hasta el centro de abasto incumpliendo las normas. Hemos hecho con cercos metálicos para poder actuar en orden con los dígitos de la cédula. Está muy difícil, eso del número de cédula me parece que está mal, porque todos los días necesitamos los alimentos y no cuando termine nuestro número de cédula. También algunos habitantes de diferentes barrios del cantón desafiaron a las autoridades en los 2 primeros días de toque de queda y salieron a los portales de sus casas, a las tiendas y hasta a recorrer sus zonas durante las horas que impedía la circulación. ¿Y si tenés conocimiento que el estado de excepción empezaba a las 7 de la noche? Yo pensaba que le iba a pasar, pues me subo. Especialmente en las riberas del río, esto es un juego del ratón. Se les hace retirar, pasa la policía, pasan nuestras autoridades y salen, vuelven a salir. Los ingresos a la provincia verde por el centro, norte y sur están cerrados. En el momento nosotros estamos dejando pasar solamente vehículos con víveres que nos abastezcan a la provincia de Esmeraldas y el cantón. La provincia de Esmeraldas tiene una capacidad hospitalaria de 468 camas para medicina interna y hay 20 camas para cuidados intensivos en el Hospital Delfina Torres de Concha. Actualmente hay 40 personas aisladas en sus casas por sospecha de coronavirus y los 2 casos confirmados están internos pero estables. En este momento yo me encuentro en el sur de la ciudad de Esmeraldas. Esta es una de las vías principales que conecta el sur con el norte, también que permite llegar hasta la refinería, una de las actividades que no se han paralizado ni tampoco están cerradas esas vías para permitir la movilización de las personas que trabajan en el complejo industrial. Como escuchamos, solamente hay 2 casos de coronavirus confirmados aquí en la provincia de Esmeraldas. Hay algunas quejas de que no hay mascarilla, de que no hay alcohol en las farmacias. También se ha anunciado por parte del COE provincial que hoy se estará visitando algunos barrios precisamente para entregar las diferentes raciones alimenticias para aquellas personas de escasos recursos económicos que viven del día al día y que quizás en este momento no tienen cómo alimentarse. Todas estas actividades que se vayan realizando yo se las estaré contando a través del noticiero para que ustedes también conozcan acerca de lo que pasa en la provincia de Esmeraldas a propósito de la emergencia por el coronavirus. Esta es la información, Isa. Desde acá te mando un fuerte abrazo. Recordar a todos que nos hemos
quizás separado un poco para luego podernos abrazar fuertemente. Hay que ponerle mucha fe a esta situación para que pronto salgamos de ella. Un abrazo para ti, buen día para todos. Gracias, Helen, por tu informe y también por ese maravilloso mensaje. Esperamos tenerte ya la próxima semana acá. Toma las debidas precauciones para realizar las coberturas. Aquí en el lindo canal hemos reducido a la mitad el personal que trabaja para cuidarnos. Cada semana pues vendrá otro equipo para obviamente hacer las actividades. No podemos dejar de informar y llevar por supuesto las noticias a sus hogares. Vamos a continuar con más información. Les contamos ahora que empezaron a ejecutarse ayer las nuevas medidas adoptadas por el municipio de Quito para evitar expandir el coronavirus en la capital. Una de ellas es el control a conductores en las afueras de la ciudad. Vamos a ver. Uno de los 7 puntos fijos instalados en las afueras de la capital es en el redondel de Cusubamba, en el norte de la ciudad. Hasta aquí desde muy temprano se movilizaron cerca de 40 funcionarios de la Secretaría de Seguridad, Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos para inspeccionar a aquellos conductores que intentan ingresar a Quito. Lo que necesitamos es que la gente genere conciencia, disciplina y de esta manera todos formar un equipo para superar esta emergencia sanitaria que tanto nos ha afectado. En este procedimiento se le revisa a cada uno de los ocupantes de los vehículos la temperatura. También fumigan los autos e inspeccionan que todos cumplan con las medidas de seguridad. Es decir, que porten mascarillas, guantes y gel antiséptico. No obstante, aquellos que sean sospechosos de portar el virus, se les retiene e inmediatamente la Secretaría de Seguridad se comunica con el Ministerio de Salud. ¿Le molesta eso tal vez como...? No, para nada, para nada. Muy buenas. Hay que prevenir lo que más se pueda. Este procedimiento de revisión en las afueras de Quito es parte de las nuevas medidas adoptadas por el alcalde para evitar la expansión del virus. Los controles están ubicados en el sur, en la avenida Maldonado, en Amaguaña y en el Parque Metropolitano. En el norte, en la Y de Calacalí y en la Y de Cusubamba. Y en el oriente de la capital, en el redondel de Palugo. Más de 1,000 y pico de personas que nos están apoyando con todos estos operativos de prevención. Los controles de seguridad se refuerzan. Ayer por la noche, según un comunicado de la Agencia Metropolitana de Tránsito, 57 conductores fueron sancionados por incumplir la restricción vehicular. El mensaje de las autoridades es claro: evite ser sancionado, cuide a su familia y quédese en casa. En Quito, Paul Coello, 24 horas. 30 días de privación de libertad mientras dura la instrucción fiscal por el delito de ataque o resistencia tiene que cumplir el ciudadano que por no estacionarse debidamente agredió a un agente de control municipal y en su huida atropelló a otro compañero. Ocurrió el sábado en Otavalo, Imbabura. Es el momento exacto cuando miembros de la Policía Nacional realizan un operativo para detener a Luis M., de 45 años de edad, la noche de este sábado, quien por la mañana agredió verbal y físicamente a un agente de control municipal de Otavalo por no acatar la orden de estacionar bien su vehículo en las inmediaciones del mercado 24 de mayo. Este ciudadano ha sido puesto a órdenes de autoridad competente. Como evidencias tenemos un vehículo marca Kia, modelo Carnival, color celeste, de placas IBC 5256. El victimario tiene en su haber múltiples sanciones de tránsito, como conducir con licencia caducada, estacionarse en lugares prohibidos, exceso de velocidad, entre otras faltas. Por otro lado, el señor agente municipal fue trasladado a una entidad de salud, en donde recibió asistencia médica oportuna. Por esto, se combina a la ciudadanía a permanecer en casa, a circular lo menos posible, respetar las restricciones vehiculares y el toque de queda. Luego de la audiencia de formulación de cargos en la Unidad Judicial de Garantías Penales de Otavalo, se dictaminó 30 días de privación de la libertad a Luis Franklin MC, mientras dure la investigación fiscal por la acción penal pública 283 de ataque o resistencia, inciso 1. Desde Otavalo, David Vizcaíno Aro, 24 horas.
Y durante una emisión especial de nuestro programa dominical Hora 25, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, aseguró que los médicos y los hospitales cuentan con todos los implementos necesarios para atender esta emergencia. Sin embargo, recalcó que de no contar con el apoyo de la ciudadanía esta semana podría ser muy complicada. Si ustedes no cooperan, mañana tendremos que decidir a quién salvar y a quién no. Fue así como una vez más el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, hizo un enérgico llamado a la ciudadanía para que se quede en casa y evite así incrementar la cifra de contagios de COVID-19 en el país. Él sostiene que de no hacerlo, esta semana podrían presentarse dificultades en los hospitales, especialmente en el del Guasmo y el IES de los Ceibos en Guayaquil, en donde se aglutina el mayor número de casos. El hospital de Ceibos hemos tenido que ampliar, es decir, lo estamos vaciando, estamos sacando gente que estaba por otras dolencias, por otras enfermedades, los estamos enviando a otros hospitales para concentrarlos solo de COVID. Estamos ampliando solo hoy 25 camas más. En el Guasmo hicimos algo similar la semana pasada. En algún momento vamos a tener, sobre todo a finales de esta semana, dificultades con camas. Por eso estamos abriendo nuevos espacios, hablando con otros hospitales. Aprovechó para desmentir las declaraciones de la ex ministra de Salud, Catalina Andramuño, en su carta de renuncia y aseguró que médicos y hospitales cuentan con todo lo necesario para atender esta emergencia. Todos los días de que se instaló este COVID, nuestra prioridad es verificar que no falte nada. Lo que sí ha habido, Andrés, en algunos casos, es, por decirlo menos, falta de ejecutividad para resolver los problemas. Recursos hay. Respecto a la provincia del Guayas, en donde los casos no han dejado de incrementarse, aseguró que se están tomando medidas más drásticas. Es una de las resoluciones de hoy, la creación de la zona especial de seguridad. Significa que el control del flujo de personas se diseñará según un mapa que está desarrollando Fuerzas Armadas de la mano con autoridades locales para poder tener un control más estricto de la movilidad en la ciudad de Guayaquil con mayor presencia militar. Es una mayor rigurosidad del control del aislamiento y de la movilidad, mayor control de los salvoconductos y posiblemente por zonas, porque nosotros tenemos mapeado por zonas los niveles de contagio, posiblemente mayores restricciones más zonificadas. Con relación al presidente de la República, Lenín Moreno, señaló que él está participando en todas las reuniones virtuales que mantienen los ministros de todas las carteras. Está bien de salud, eso es lo importante. Pero hay que protegerlo, digamos. Hay que cuidarlo, imagínese, en el sentido de que no esté en contacto con personas. Él es el presidente de la República. Claro. O sea, tenemos que tener todos los cuidados con él. Hasta yo soy, como que se dice, descartable, pero él es el presidente de la República. Y recalcó una vez más que el tema económico, que por supuesto será complejo durante y después de la emergencia, se lo resolverá solo si los ecuatorianos tenemos salud, para así empujar todos hacia adelante. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La provincia del Guayas tiene el 70% de casos confirmados de coronavirus en todo el país. Las autoridades analizan los detalles de la compra de pruebas rápidas para detectar el virus. El viceministro de Salud, Ernesto Carrasco, en una entrevista en los desayunos de 24 horas, aseguró que los costos no podrán ser excesivos. Escuchemos. Los precios se van a regular. Nuevamente quiero ser enfático en esto. Ministerio de Salud no va a comprar pruebas rápidas. La OMS nos lo prohíbe. Por eso esta es una decisión unilateral de nuestra parte de agilitar los procesos. Hasta ahora han aplicado 4 proveedores. Tienen que tener buenas prácticas en manufactura, alguna certificación internacional, algo que nos garantice que la prueba es correctamente elaborada para poder sacarla al mercado. Los privados, obviamente cuando la vendan, tanto las clínicas, los laboratorios, el precio se va a regular. El precio de las pruebas rápidas fabricadas está entre 10 y 20 dólares. No puede costar más de 30 dólares una prueba rápida puesta en el mercado, pero van a ser muy útiles. Para contarles que el fin de semana se habilitó un albergue para personas en situación de calle debido a la emergencia por la pandemia del coronavirus. En este punto está nuestra compañera Fernanda Ceballos para contarnos más detalles al respecto. Fer, te damos el paso nuevamente para que nos comentes qué capacidad tiene este albergue y también cómo se está brindando atención. Adelante, te escuchamos. Marisabel, amigos televidentes, muy buenos días. Tiene una capacidad para 60 personas y está ubicado en el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura, exactamente en la calle 12 de octubre, en el centro norte de la capital. Empezó a funcionar desde el fin de semana y para contarnos más detalles está con nosotros una representante del San José Iniciativa. Bueno, es importante mencionarles que desde la Municipalidad de Quito, a través de la Secretaría de Inclusión Social, se ha visto la
Bueno, agradecemos a Fer, parece que tenemos un problema en la conexión, más adelante intentaremos nuevamente contactarnos con ella para que nos comente más detalles de este albergue que tiene la capacidad para recibir a 40 personas aproximadamente, incluso las autoridades han manifestado que de hacer falta podrían habilitar el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para recibir a personas que estén en situación de calle. Vamos ahora a contarles que en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito se registraron operaciones humanitarias, especialmente de salida de vuelos internacionales. Veamos. 14 vuelos humanitarios partieron de Quito hasta este domingo 22 de marzo, permitiendo la repatriación de cerca de 3.000 extranjeros, la mayoría de ellos ciudadanos o residentes de países europeos. Según un comunicado de la corporación Keyport, KLM realizó 4 vuelos a Ámsterdam, Air France 3 a París, Iberia 2 con destino a Madrid, Avianca 2 a Bogotá, Copa 1 a Panamá, Aeroregional 1 a Toluca, México. Finalmente, TAME 1 a Fort Lauderdale, Estados Unidos. Se especificó que la tripulación que debe pernoctar en el país para descansar cumple con controles médicos y medidas de aislamiento social. Cientos de ecuatorianos se quedaron varados en varios países luego de que se interrumpieran los vuelos internacionales al Ecuador. Están solicitando ayuda a las autoridades, pues con el pasar de los días se están quedando sin recursos. Quiero regresar a casa. Quiero regresar a casa. Quiero regresar a casa. No solo es el miedo al contagio, se suma la soledad y en algunos casos la escasez de recursos. Esa es la realidad que viven decenas de ecuatorianos en varios países. Se han quedado varados fuera de su hogar luego de que el Ecuador cancelara los vuelos internacionales como medida de prevención sanitaria. Ahora solicitan ayuda para retornar y superar esta crisis cerca de sus seres queridos. En Bauru, Brasil, donde nos encontramos, no hay casos confirmados. Sin embargo, hemos tomado todas las medidas de prevención necesarias y cuando regresemos al país estamos dispuestos a realizar nuestra cuarentena respectiva. Con la bandera colgada a su espalda, un grupo de odontólogos que llegaron a Brasil por motivos de estudio piden ayuda, vuelos humanitarios, tal como lo han hecho otras naciones hermanas. Para regresar a nuestro país, para encontrarnos nuevamente con nuestras familias. De la misma forma, 7 compatriotas permanecen en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Sus recursos cada vez son más limitados y les preocupa que las instalaciones de la terminal aérea van a cerrar. No tenemos alimentación, no tenemos dónde descansar. Estamos durmiendo prácticamente en el piso. Entonces, lo único que queremos es que nos den la oportunidad de poder ingresar nuevamente a nuestro país. Ante estos múltiples pedidos, el vicepresidente Otto Sonnenholzner aseguró que ya se están realizando gestiones para el retorno de los ecuatorianos. Coordinando ya poco a poco de forma organizada y respetando toda la norma necesaria para garantizar la salud, que es la prioridad, y el retorno sobre todo de los ecuatorianos menores de edad que se encuentren en el extranjero. Voces hermanas que se suman a un clamor para retornar a su país y pasar esta pandemia junto a los suyos. Daniela Valencia, 24 horas. Ahora les contamos que el municipio de Quito trabaja en la calendarización para la adquisición de productos en mercados. El Ministerio de Gobierno asegura que el Cabildo tiene la facultad de aplicar los controles para este tipo de establecimientos según crea conveniente. A pesar de las restricciones de movilidad que rigen en la capital, así lucieron 2 de los principales mercados de la ciudad en horas de la mañana. La aglomeración en los centros de abasto correspondía a un día normal. Los ciudadanos realizaron sus compras sin las debidas precauciones y con distancias reducidas. ¿Por qué no está utilizando la mascarilla? Porque dijeron que la mascarilla no es para todo el pueblo. El virus no viene en el aire. Recién estoy llegando. Siempre quería comprar, pero ahorita ya no, ¿para qué? Ya me voy a la casa. Por razones como esta, las autoridades analizan mayores controles. El municipio de Quito, por ejemplo, planea que un solo miembro de cada familia tenga la posibilidad de ingresar a tiendas y mercados para adquirir productos y que lo haga respecto a una calendarización de acuerdo al último dígito de la cédula de identidad. Los lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, sábados dígitos pares y domingo impares. No podemos, por un lado, pedir a la gente que se quede en casa y por el otro lado, ver que en los mercados hay acumulación de personas, que ese también es un foco de riesgo de contagio.
Aunque en un inicio el Ministerio de Gobierno aseguró que el COE Nacional no podría implementar esta medida, pues se requeriría de un mayor número de policías para los controles y un incremento de detenidos, en un mensaje vía WhatsApp, la ministra María Paula Romo le aseguró a este noticiero que los municipios son los encargados de implementar controles en los mercados de la forma que consideren más conveniente. ¿En qué se trata las medidas? En que no haya aglomeración de personas, en que no puedan estar más personas que puedan ser este foco de contagio. Medidas como esta ya han sido adoptadas. Desde el viernes, para comprar en 3 mercados de Sangolquí se requiere la cédula de identidad. Así lo dispuso el COE cantonal de Rumiñahui. Igual que el tema vehicular. Entonces, los días lunes, miércoles, viernes y domingo podrán ingresar aquellas personas cuyo último dígito de cédula sea un número impar. Entre los 14 puntos que propone el alcalde de Quito, Jorge Yunda, al COE Nacional, está el uso obligatorio de mascarilla a toda persona que salga de los hogares y prolongar la medida de aislamiento social y preventivo hasta el 17 de abril. Daniela Valencia, 24 horas. Una alta concurrencia tuvieron los mercados de Cuenca este fin de semana, a pesar de las recomendaciones realizadas por las autoridades para evitar la aglomeración de personas en lugares públicos. Para prevenir esta situación, el municipio suspendió los días de feria. Fue un fin de semana más movido a diferencia de los otros días. El más concurrido fue el mercado El Arenal. Pese a las recomendaciones que se han dado, que para efectos de adquirir productos de primera necesidad se delegue a una persona por familia. Sin embargo, encontramos a grupos familiares tratando de ingresar a estos espacios, generando en algunos momentos de caos. La masiva concurrencia de gente hizo que el municipio tome acciones y suspenda los días de feria, que son los miércoles y sábados. Habrá una restricción en el mercado del Arenal para motivarle a la ciudadanía que si tiene que hacer sus compras puede ir el lunes, el martes, el jueves, el viernes sin ningún problema y evitar las aglomeraciones. Necesitamos su apoyo. Dentro de la información, el municipio de Cuenca indicó que existen productos y la atención en todos los mercados de la ciudad. Todos los mercados, todos se encuentran abiertos y todos los días. Necesitamos cambiar nuestro hábito. Asimismo, se solicitó hacer uso racional del agua potable, pues en estos últimos días se ha incrementado en un 25%. Si bien nuestras plantas están trabajando sin ningún problema, ese incremento hace que en algunas zonas los tanques de abastecimiento que necesitan bombeo hayan tenido niveles bajos y por eso una baja de presión caudal y en algunos casos un poco de escasez. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. En otro tema, 180,000 estudiantes acceden a diario a la plataforma virtual que contiene recursos educativos habilitada por el Ministerio de Educación mientras dura la emergencia por el coronavirus. Sin embargo, esto no reemplaza las clases presenciales y las tareas no pueden pasar las 2 horas diarias. El pasado 12 de marzo, las clases en los planteles educativos fueron suspendidas debido a la emergencia por la pandemia de coronavirus. Por esa razón, se habilitó la plataforma web www.recursos2educacion.gov.es para que alrededor de 1 millón de estudiantes de la Sierra y Amazonía puedan hacer refuerzos y prepararse a través de recursos educativos para cuando retomen las clases presenciales. Tiene acceso directo por grados a una ficha de actividades semanales, la cual está organizada por día, por asignatura, con la actividad específica, la cual está vinculada al texto escolar y con una tarea. En la plataforma además tienen acceso a videos, audios complementarios, módulos de formación, fichas pedagógicas, visitas virtuales a museos, entre otras. Pero además tenemos links a diferentes plataformas nacionales e internacionales que están de libre acceso y ustedes encontrarán también una lista de estos recursos que son pertinentes para, por ejemplo, química en determinado nivel. Sin embargo, las actividades que realicen en esa plataforma no cuentan como avances en el cronograma escolar. Excepto en aquellas escuelas particulares que han enviado su comunicado con garantía y firma del director, pero en el resto no corre cronograma. Sin embargo, es fundamental que los estudiantes avancen porque cuando retomemos las clases estarán mucho más listos para acelerar un poco la implementación del currículo. Además, la ministra de Educación, Montserrat Kramer, fue enfática en decir que las tareas no pueden sobrepasar las 2 horas diarias. Estoy refiriendo a todas las asignaturas completas, coordinadas. Las tareas no son calificadas y no deben
pueden ser enviadas al docente, sino que deben ser guardadas. Por otro lado, informó que cuando pase la emergencia, la disposición en planteles educativos no será día perdido, día recuperado. Fernanda Ceballos, 24 horas. 8 de la mañana con 17 minutos y a esta hora retomamos el contacto con Fernanda Ceballos. Ella está en las inmediaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se ha habilitado un albergue para personas que están en situación de calle. Coméntanos, por favor, Fer, cómo se está atendiendo a las personas que llegan a este lugar. Adelante. Marisabel, amigos televidentes, retomamos la información en este lugar, exactamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde en el Pabellón de las Artes están alrededor de 60 habitantes de calle por la pandemia de coronavirus. Se habilitó este albergue y ya desde el fin de semana está funcionando. ¿Qué servicio se brinda y cómo es? Bueno, este albergue tiene una atención integral, se realiza un proceso de triada al inicio donde se produce un baño, la revisión médica desde el Ministerio de Salud Pública y posterior a eso se hace el ingreso. Dentro reciben acogimiento, la alimentación, 5 comidas al día y se realizan durante el día ciertas actividades de tipo terapéutico y recreativas para poder distraerles también durante este tiempo. Es lo que estamos viendo precisamente en este momento, que ya los ciudadanos están en los exteriores de este Pabellón de las Artes. ¿Tiene una capacidad de cuánto? Tiene una capacidad de alrededor de 60-65 personas y en el momento ya nos encontramos en el tope. Perfecto, muchísimas gracias. Y para mantener este albergue se necesita de donativos, del buen corazón de todos los quiteños, que ya en otras emergencias se ha podido ver. Y para contarnos sobre eso estamos con Javier Madera para que nos cuente sobre estos detalles. ¿Cómo puede la ciudadanía sumarse a esta iniciativa? Sé que ya hay 2 puntos de acopio, uno es en el Ágora de la Casa de la Cultura y también en la Universidad Salesiana. Buenos días a todos los ciudadanos. Sí, nosotros estamos con los 2 centros de acopio. Ellos pueden venir a dejar sus donaciones. Nosotros, dentro de estas donaciones, solicitamos que nos den alimentos como atunes, comida que ellos puedan este rato nosotros podamos repartir. Estamos necesitando ropa, necesitamos ropa para adultos mayores, ropa para hombres, para mujeres, interiores, medias, que es lo que nosotros hacemos con cada cambio que ellos están aquí en el albergue para poder que se encuentren de la mejor manera. La ciudadanía no puede salir de sus casas. ¿Estos donativos se puede retirar de cada una de sus viviendas? Sí, nosotros estamos tratando de ver cómo el contingente municipal nos apoya. Recuerden que pueden salir con los impares y pares, ¿no? Que pueden venir a donar, pero si en caso que no se pueda, nosotros podríamos ver la manera y la forma de poder ir a retirar las donaciones dentro de los domicilios que nos digan para poder estas donaciones canalizarlas aquí dentro del albergue. Perfecto, nada más, ¿cómo se va a evitar la aglomeración el momento de que vengan a dejar las donaciones aquí en el Ágora y también en Universidad Salesiana? Tomando las medidas y las precauciones necesarias que estamos implementando de prevención, como es los 2 metros, tomar las precauciones de las entregas, eso sí, a la ciudadanía, por favor, salir con la mascarilla necesaria, con los guantes necesarios, si tienen gafas, ponerse las gafas, para todas estas prevenciones tomar, que son para precautelar su integridad física y de salud. Perfecto, muchísimas gracias. Ya escuchamos, Marisabel, amigos televidentes, en este albergue están alrededor de 60 personas, pero es importante que para poderlos mantener, la ciudadanía se sume con donativos y escuchamos alimentos no perecibles y también ropa. Lo pueden hacer aquí o también comunicarse con las entidades del municipio para que ellas lo retiren desde su casa. Regresamos con ustedes, estudios, con más información y tú quédate en casa. Gracias por tu mensaje y también por el informe, Fer. Ya lo saben entonces cómo podemos apoyar a estas personas que no tienen un hogar, que están en situación de calle. Ojalá que las autoridades del municipio puedan coordinar las acciones para que estas donaciones, estos donativos lleguen de una buena forma a las personas que lo están necesitando. Ya lo decían, también hay la posibilidad de ir a retirar a los hogares. Esto todavía está por confirmarse. Están afinando los detalles todavía en este albergue. Vamos a estar dando seguimiento a este tema. Pero ahora les contamos que a través de una cooperación entre el sector privado, el gobierno y también la ciudadanía, se busca entregar kits alimenticios a familias de escasos recursos económicos afectadas por la emergencia sanitaria en el país. Vamos a ver.
Dar una mano sin dar la mano es una iniciativa que nació de varias agrupaciones de la sociedad civil, a la que se han unido empresarios privados, gremios y el gobierno ecuatoriano. El lanzamiento de la campaña la hizo el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda. Y sin duda es la muestra de cómo un país de forma conjunta puede enfrentar una crisis o una emergencia sanitaria. Lo importante es que estamos todos y siempre, cada día, se suman más empresas que tienen amplia responsabilidad social con el país. A través de la plataforma virtual www.darunamanoecuador.com, la ciudadanía y empresas podrán comprar kits de alimentos básicos de 5, 10 y 20 dólares que serán donados y entregados gracias a las principales cadenas de supermercados a nivel nacional. Tenemos 3 puntos de acopio en Quito, Guayaquil y Cuenca, y de ahí se distribuirá a lo largo del país. Desde el lunes 23 de marzo, a través de un call center, se llamará a las personas que están seleccionadas como beneficiarias para la validación de datos y posteriormente se les enviará un mensaje de texto para confirmar el beneficio. No tienen que salir a ningún lugar, no crean en noticias falsas. La alimentación les llegará a su casa. Confíen en esta iniciativa en donde todos haremos de este país el país solidario que es. La entrega se realizará a través del último dígito de la cédula de identidad de las personas beneficiarias para evitar las aglomeraciones en medio de la crisis sanitaria. Informando en 24 horas. La emergencia sanitaria por el coronavirus tendrá sin duda un impacto económico en el país. Entre sus consecuencias, que ya son evidentes, están la disminución de las exportaciones, la caída del precio del petróleo, más gastos del gobierno, la apreciación del dólar y por ende una de las afectaciones es en las finanzas familiares. Por ello vamos a hacer contacto en este momento con Karina Díaz, experta en educación financiera de la Fundación CRISFE, para hablar de algunas recomendaciones que podemos seguir para mantener una economía equilibrada frente a la crisis. Karina, un gusto saludarla, gracias por atender esta entrevista. Coméntenos, por favor, ¿cuál es el primer paso para ser buenos administradores del dinero? Buen día, María Isabel, un gusto. Bueno, soy Karina Díaz, vocera de Fundación CRISFE. Fundación CRISFE es una organización sin fines de lucro que tiene más de 25 años en el mercado y que trabaja en beneficio de la población ecuatoriana y de la población en movilidad humana también. Uno de sus programas es el programa de educación financiera. Y frente a esta crisis económica, ¿qué hacer? Creo que tenemos una crisis financiera a nivel de país, como ya se mencionó, y es un buen momento para que veamos cuáles son nuestros gastos obligatorios y cuáles son aquellos gastos indispensables y necesarios. Aquellos que queden fuera de esta lista son los que nosotros tenemos y estamos en capacidad de disminuir o eliminar. Entonces, una vez que terminemos también con esta emergencia sanitaria, ya sabremos y tendremos claro cuáles son los gastos innecesarios o aquellos que de pronto están afectando nuestro bolsillo, pero pueden ser eliminados. Pero ¿cómo se hace un presupuesto familiar para una correcta planificación? Para una correcta planificación, el presupuesto debemos partir del gasto. Siempre es importante que nosotros identifiquemos cada uno de los gastos, los obligatorios, los gastos. En los obligatorios están aquellos gastos grandes, llamémoslos así, pensiones, está el arriendo, pero también incluir aquellos gastos hormiga, aquellos gastos que se nos van en el día a día y que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, llevar el control y el reto de 30 días, de llevar cada uno de los gastos que nosotros tenemos. Solo cuando nosotros identificamos los gastos, podemos mirar si hay una brecha con los ingresos, porque muchas veces vemos que no nos damos cuenta porque hemos financiado, ya sea con tarjeta de crédito o porque tenemos también algunas deudas pendientes en la tienda, en el comisariato. Pero ¿cómo implementar nuevos hábitos de consumo? Porque justamente a veces tenemos el mal hábito de comprar con la tarjeta de crédito o tal vez nos gastamos el dinero antes de tenerlo. Entonces, ¿cómo podríamos adquirir estos nuevos hábitos? Bueno, los nuevos hábitos, como les decía, lo primero es ponernos este reto de ver en qué estoy consumiendo y luego los hábitos los vamos adquiriendo cuando hacemos una práctica. Quizás si yo voy a salir y llevar en mi bolsillo $5 para la alimentación, para la movilización, salir más temprano porque un rubro que nos afecta mucho es el rubro de taxis. Cuando nosotros vemos que un bus nos cuesta 25 centavos y un recorrido mínimo nos cuesta unos 50, entonces vamos afectando a las finanzas. También mirar cómo van las comidas dentro de casa, las comidas fuera de casa,
podemos divertirnos en familia, pero no necesariamente afectar a nuestras finanzas. Entonces, esos son algunos detalles que debemos tener en cuenta. Hacer actividades, por ejemplo, de bajo costo, no sé, tal vez ir a un parque, llevar nuestra propia comida, buscar alternativas, ¿no? Exactamente, ir buscando cada una de las alternativas que no nos reten a disminuir la diversión y el compartir, pero sí que vayan organizándose mejor en familia. Creo que este momento también es importante, estamos compartiendo algunas personas con nuestros hijos, entonces mirar y desarrollar también otras habilidades, otras competencias, para que ellos también vayan teniendo el valor del dinero, porque el valor del dinero debe enseñarse desde edades muy tempranas. Y en estos momentos de crisis, ¿es aconsejable adquirir nuevas deudas, por ejemplo, Karina? No, en estos momentos de crisis nosotros estamos muy felices por las cosas que ha pasado con la banca pública y privada, que están dando un respiro para las microfinanzas, los anuncios dados de que podemos nosotros tener que pagar nuestras cuentas un poco más flexibles. No es un buen momento para adquirir deudas porque estaríamos nosotros desfinanciando nuestros flujos futuros. Entonces es recomendable refinanciar las deudas en este caso. Exactamente, mirar cómo están nuestros flujos, cómo nos vamos proyectando y refinanciarlas en función de la capacidad de pago que tenemos sin afectar la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Ahora, ¿cuánto de nuestro sueldo o qué porcentaje de nuestro sueldo es recomendable ahorrar? El ahorro nosotros debemos hacer un hábito que se recomienda al menos del 10% del sueldo. A veces esto resulta complejo, pero para que se vuelva un hábito, si vemos que un porcentaje, quizá un 5% puedo ahorrarlo, solo lo vuelvo un hábito si lo hago de manera mensual, si es que mi sueldo es mensual, o quincenal en función de la frecuencia. Porque si yo voy guardando lo que me sobra, habrá meses en los que me sobre, meses en los que me falte. Pero este rubro que lo vamos guardando debe ser en una cuenta específica para algún evento inesperado o para una meta financiera. Claro, entonces, ¿dónde se aconseja ahorrar para no gastarse el dinero? ¿En un banco que tal vez no tenga una tarjeta de débito para que no nos tiente sacar el dinero en el rato que necesitemos? Bueno, sobre todo tenemos que ahorrar en una institución financiera que nos brinde seguridad y confianza. En esta parte se recomienda, si nos entregan la tarjeta de débito, tenerla muy guardadita porque sabemos que es para una emergencia. Y, por ejemplo, en este momento que nosotros afrontamos esta crisis, vemos que la banca electrónica, la banca digital, la misma tarjeta de débito nos puede salvar para nosotros tener el dinero y la liquidez. Entonces es la disciplina, porque nosotros debemos ver que esto es el ahorro y que no lo vamos a utilizar si no es para, como bien les decía, para una emergencia o para una meta. Ahora, Karina, hay muchas veces que personas reciben, por ejemplo, dinero por una herencia, por jubilación o por la venta de alguna propiedad y no saben qué hacer con el dinero para no gastarse. ¿En qué se recomienda invertir ese dinero? Bueno, en el dinero se recomienda invertir, por ejemplo, en bienes inmuebles, mirando siempre a aquellos que ganan plusvalía. También podemos invertir en metales, porque si nosotros pensamos en el oro, en la plata, son cosas que podemos en cierto momento que necesitemos liquidez, convertirlas rápidamente en efectivo. Entonces esas son algunas de las alternativas en lo que nosotros podemos invertir. También el mercado de valores, no dejar de lado nuestras capacidades, habilidades para el emprendimiento o para financiar al emprendedor. Entonces son algunas alternativas de inversión. Perfecto, súper claro. Entonces queremos agradecerle, Karina, por estos consejos que esperamos que sean un aporte sin duda a la economía de los hogares ecuatorianos en esta época de crisis.